política en Morona, Santiago. Saludos a todos. Hoy por hoy, dentro de la provincia de Morona, Santiago, existen dos fuerzas políticas las más importantes. Pachacuti, que es la primera fuerza dentro de la provincia de Morona, Santiago. Y la segunda fuerza política tenemos a la Revolución Ciudadana. Aunque han pretendido enterrarlo, pero como ustedes sabrán, una semilla, mientras más lo entierran, mucho más rápido germina. Eso sucede a nivel nacional y también aquí en la provincia de Morona, Santiago. Los únicos movimientos que tendrán candidatos propios, estos dos movimientos que no necesitan pedir favor a nadie porque tienen sus propias estructuras. Pronto la Revolución Ciudadana anunciará ya el movimiento oficial para sacar sus propios candidatos. Por su parte, Pachacuti hace lo propio. Ayer, en una convención de Pachacuti, han decidido en una resolución que el candidato a participar a las primarias internas de Pachacuti debe ser un hombre. Pero también sabemos y hay que recordar que esa decisión la tiene la Coordinación Nacional. Pero eso no significa que la Coordinación Nacional tiene que obviar la realidad de sus bases. Ahí hay un malentendido, ¿no? Dice, no, allá deben tomar las decisiones. Claro que deben tomar las decisiones, pero también tienen que basarse en las resoluciones y en las realidades de cada provincia. Estas decisiones mueven de un modo u otro el tablero político de la provincia de Morona, Santiago. Algunos movimientos políticos están esperando las decisiones de Pachacuti para, según ellos, sacar sus propios candidatos y competir con estas dos fuerzas políticas que hoy por hoy tiene Morona, Santiago. Pachacuti, siendo la primera fuerza política, comúnmente ha venido eligiendo prefecturas, que es la gobernación justamente de toda la provincia de Morona, Santiago. Por su parte, la Revolución Ciudadana siempre está en innovación y en resurgimiento permanente. Necesitamos entender algo. Los otros movimientos, como ya ustedes ya saben, que se ha convertido nada más en reciclador de odiadores, de opositores políticos, de resentidos, también están armando sus propias estructuras, ¿no? A través de las mentiras, a través del odio, quiere imponer también sus decisiones. Pero hay que hablar claro. Aquí tenemos dos movimientos estructurados y esos dos movimientos harán historia una vez más dentro de la provincia de Morona, Santiago. En ese ámbito, con ciudadanos ecuatorianos y hermanos de la provincia de Morona, Santiago, más allá de las ideologías políticas, más allá de las banderas políticas, hoy es el momento de tomar las mejores decisiones. Saldrán hombres y mujeres y serán partícipes de la democracia en el Ecuador. Sabemos que hoy tenemos el árbitro, ¿sí? Sabemos que hoy tenemos el balón, sabemos que hoy tenemos las canchas en manos de este gobierno, mas sin embargo la historia siempre tendrá la razón. Jamás, por más dictadura instaurada que hoy tengan en el Ecuador, los ciudadanos que tenemos el poder de decisión,
vamos a cambiar esta triste realidad en estas nuevas comicios que se nos vienen. Como buen ecuatoriano, debemos aprender ya a elegir para después no estar reclamando, ¿no? Ya nos sucedió, ya nos hemos equivocado y hemos elegido 3 presidentes ineptos. Y también en lo local, dentro de la provincia, tenemos esas situaciones. A tomar decisiones, a elegir pensando, siempre siendo empáticos con los ecuatorianos que hoy necesitan de muchas cosas. Mientras no tengamos salud, mientras no tengamos educación, mientras no tengamos seguridad, no podemos decir que estamos bien. Hoy estamos en la deriva. Hoy ya no hay democracia en Ecuador, pero sin embargo, que no tenemos ni cancha, ni juez, ni árbitro, ni el balón, los ecuatorianos decidiremos por los mejores hombres y mujeres que nos representen por el bienestar de todos.